Bueno, hola, mi nombre es Loli, yo soy técnico de enfermería del área sanitaria de Vigo, trabajo en el Sergas y he decidido cursar técnico superior en higiene bucodental con el ERNA. El trabajo de fin de curso he decidido hacerlo sobre bruxismo. Bruxismo, pues porque me llamaba la atención y porque uno de los miembros de mi familia tiene necesidades especiales y bruxa. Y entonces, pues qué mejor manera de recabar información sobre este tema. Bueno, pues voy a empezar dando una pequeña definición de lo que es el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad en la que se rechinan las piezas dentales. Es una enfermedad que es parafuncional. Es totalmente involuntaria, ¿vale? El paciente no se da cuenta de que está rechinando los dientes y tiene muchísimos factores. Por eso se le dice que es multifactorial. El bruxismo normalmente en todos los sitios donde estuve recabando información, pues está asociado al estrés mayormente, ¿vale? Y también a alteraciones del sueño o paraxonias, que también son llamadas así. Hay varios tipos de bruxismo. Ahora mismo pues voy a explicar lo que es el bruxismo céntrico, que es uno de ellos. El bruxismo céntrico es un tipo de bruxismo donde hay una afectación muscular mayor, ¿vale? Pero el desgaste de la pieza dentaria es menor. En el bruxismo céntrico, como veis en la imagen, pues se aprietan los dientes, ¿vale? Mayoritariamente este bruxismo es diurno. Y las características que las vais muy bien a ver ahora en esta imagen es que las cúspides están invertidas, como veis aquí, ¿vale? Y que hay un desgaste de cuello, ¿vale? Aquí os pongo una imagen para que miréis lo que es el desgaste en la zona de la encía, del cuello, ¿vale? Otro tipo de bruxismo es el excéntrico. Aquí, como veis, pues la cara de la masticación es bien diferente al tipo de bruxismo anterior que hemos visto anteriormente. Este bruxismo también tiene unas diferencias con el otro. Mayoritariamente pues se produce un patrón y hay atricción. Este mayoritariamente es diurno, tiene una afectación muscular, ¿vale? Se rechinan los dientes igualmente, como veis en la imagen, ¿vale? Casi siempre es nocturno y las características pues es que los dientes, lo que es la cara de la masticación, se queda totalmente plana. ¿Vale? En esta imagen lo veis muy bien. Bueno, pues tenemos que el bruxismo diurno es también llamado bruxismo de la vigilia y el nocturno es también llamado bruxismo del sueño. Bueno, tenemos la presentación de la clínica. En la presentación de la clínica, pues os hago un breve resumen de lo que es el área clínica y área no clínica. En la clínica, evidentemente, tenemos el gabinete, que es donde mayormente pasamos nuestra jornada laboral, el laboratorio, que no todas las clínicas lo tienen, sala de rayos X para hacer cualquier tipo de placa, despacho del doctor, almacén donde guardamos todos los productos y la zona de compresores. Y en la no clínica, pues el resto de áreas, que es la recepción, la sala de espera, baños y aseos, los vestuarios del personal y la zona de descanso. Bueno, pues aquí en la presentación del paciente, que nuestro paciente es un adolescente de 14 años, pues hago un breve resumen de los tipos de comunicación no verbal, que creo que es algo muy importante, tanto la kinesia como la paralingüística como la proxemia, ¿vale? Donde sea que venga el paciente a nuestra clínica y tengamos que tener una buena postura, unos buenos gestos y una buena sonrisa, aunque ahora con la máscara es un poco complicado, pero bueno, como el tono y el volumen de nuestra voz cuando un paciente nos llama
por primera vez o las veces que sea necesario y tener pues, unas buenas palabras hacia él, aparte de en gabinete, pues mantener un espacio, etcétera. Vale, ahora con el tema del COVID-19, pues también le damos importancia al tema del protocolo SARS-CoV-2, donde pues, le tomamos la temperatura al paciente cuando entra en la clínica, utilizamos gel hidroalcohólico pues, para que se desinfecten las manos. Y bueno, aquí hago un breve resumen de lo que es una primera cita telefónica, que es la que le damos al paciente cuando viene por primera vez, que es entre 30 a 40 minutos y bueno, le ofrecemos algo de beber, espera en la sala de espera y le hacemos una pequeña anamnesis. La pequeña anamnesis pues es una historia clínica, ¿vale? Son los datos que se recogen en esta historia clínica del paciente, ¿vale? Que puede estar informatizada o en papel. El objetivo pues, es dar un diagnóstico al paciente. Aquí se recogen algunos datos que he citado, como los de filiación, nombre, apellido, etcétera, el motivo de la consulta, la enfermedad que tiene actualmente, los antecedentes personales, porque esto es algo importante, ¿vale? Y los socioeconómicos y sobre todo los heredofamiliares. A veces, pues, con los antecedentes que tiene la familia, pues también podemos un poquito saber pues, qué tiene el paciente y en qué puede derivar. Bueno, los componentes de la historia clínica, pues tenemos que hacer un examen físico, ¿vale? Y tenemos pues exámenes complementarios, ¿vale? Y luego, pues por supuesto, llegaríamos a un diagnóstico, el pronóstico y daríamos un tratamiento. Vale, pues definimos la conducta problemática, que en este caso pues, nos llama la madre, nos dice que hay un dolor en lo que es la zona de la ATM, que es la articulación temporomandibular, esta zona. ¿Vale? Bueno, nos comenta también que tiene bruxismo nocturno, ¿vale? Como habíamos comentado anteriormente, y nos dice que tiene onicofagia. Eso pues es importante porque, como sabéis, la onicofagia es el hábito parafuncional de morderse las uñas y normalmente estos pacientes pues, suelen tener estas características. Vale, bueno, pues entonces seguimos con lo que es la historia evolutiva del paciente. El paciente, su madre tuvo una gestación a término, está nacido con 38 semanas, el parto fue instrumentado con vacún, con ventosas, tuvo baja temperatura al nacer y bueno, la lactancia fue materna, duró 2 meses aproximadamente. Y nos comenta su madre que fue diagnosticada con autismo a los 11 años. ¿Vale? Todos estos datos se recogen en la historia clínica, son importantes para un buen diagnóstico. La exploración, recogemos el material del paciente anterior, esto es muy importante siempre, entre un paciente y otro pues recoger todo el material, limpiamos, desinfectamos, esterilizamos, más ahora que estamos con el COVID, pero esto siempre lo hacemos aunque no estemos, colocamos el material del siguiente paciente, ¿vale? Preparamos la triada, lo que son los instrumentos que vamos a utilizar con el siguiente paciente y siempre intentamos tener el ordenador preparado para que el odontólogo pues, tenga los datos en la pantalla y pueda visualizar pues, cuándo fue la última vez que vino a la consulta al paciente, las pruebas complementarias que se le hayan hecho, bueno, etcétera, ¿vale? Bueno, los tipos de exploración que tenemos, pues aquí analizamos aspectos de la cavidad oral, ¿vale? Vemos aspectos como visualizar la cara, visualizar la articulación temporomandibular, vemos los dientes, la apertura, vemos que no haya ruidos, hacemos una pequeña palpación con las manos, pues miramos que haya presencia o no de dolores, que muchos pacientes pues vienen con dolor a la clínica, miramos los ojos, si hay algún tipo de bloqueo, por ejemplo, si la articulación temporomandibular a la apertura o al cierre pues hace algún tipo de ruido, miramos las glándulas salivales, que es muy importante, vemos la sonrisa, bueno, estos aspectos tan importantes. En la exploración integral, pues aquí
Preparamos un odontograma que, como veis, pues está en esta imagen, se ve muy bien. Están todas las piezas dentarias y aquí es donde vamos registrando pues todo el tipo de tratamientos que le vamos haciendo al paciente. Normalmente pues está en hoja o comúnmente ya en el ordenador, ya está todo informatizado. Ya tenemos preparado el instrumental anteriormente, lo que es la triada, el espejo, la pinza y la sonda de exploración. Y bueno, pues las placas, que también es una exploración que se hace pues, por hacer una ortopantomografía. Y todo esto pues, bueno, nos ayuda para un buen diagnóstico. En el diagnóstico pues tenemos que el bruxismo es como hemos dicho antes, una enfermedad donde se rechinan los dientes y que las causas, que son varias, pues una de ellas es la abrasión, ¿vale? El estrés o trastornos de sueño, que ya lo comentaba antes. Y entonces, bueno, le decimos al paciente y a su madre que hay ejercicios, algunos ejercicios para combatir el bruxismo. Le damos un folleto, le explicamos todo esto muy bien, porque a veces pues, se palía el dolor simplemente con estos, en casos muy leves, con estos ejercicios. Le explicamos los tratamientos como yoga, botox, aunque no es muy apropiado para menores. Le decimos que hay férulas de descarga y que también hay medicación, ¿vale? La madre en este caso pues elige el tratamiento de las férulas de descarga. Las férulas de descarga, como veis en la imagen, son estos dispositivos que son pues de material duro, ¿vale? Se utilizan normalmente por la noche. Son para no apretar los dientes, para que las piezas dentarias no tengan contacto. Y bueno, hacen buenas correcciones y esto es lo que la madre decide hacer. Bueno, se le explica importante los materiales para lavar férula, que son al uso de jabón neutro. Se le explica también que hay unas pastillas efervescentes, ¿vale? Que se meten en el vaso, todo el tipo de pasos para lavar la célula, como cepillarla muy bien, que es muy importante. ¿Vale? Mojar el vaso con agua, volver a cepillar. Bueno, importante, al igual que los pasos anteriores, es enjuagarla, como también pues, tirar el líquido sucio y sobre todo mantenerla bien seca. Esto es muy importante porque el ambiente húmedo ya se sabe que atrae microorganismos que no son muy apropiados. Bueno, pues tenemos la educación para la salud, que es la parte que más me gusta, que nosotros, pues los higienistas dentales, tenemos un papel importante como profesionales de la salud. Aquí me centro en darle unos consejos, como venir a verme mínimo una vez al año, cepillar los dientes 2 veces al día, que es muy importante, utilizando un cepillo de cerdas suaves y para encías sensibles. Por supuesto, utilizar la félula que se lleva todas las noches y no tomar demasiados azúcares ni ácidos, porque esto hace que los dientes tengan una abrasión. Se le da un folleto que tenemos con alguna de las técnicas de cepillado, como la técnica de Stillman, la técnica de Foams, la técnica de Bass, y se le explica un poco cada técnica y también se le dice pues, cuál es la técnica que mejor le puede ir al paciente, a su hijo. Vale, se le explica un poquito los reveladores de placa, cómo funcionan, cómo tiñen las piezas dentarias cuando hay mucha placa bacteriana y, bueno, y los errores al cepillarse. Bueno, la tartectomía me siento en explicársela también, que es la eliminación de cálculo supragingival. Es rutinario, no se requiere anestesia normalmente y aquí eliminamos las manchas extrínsecas de café, tabaco, clorexidina, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante. Y en el apoyo psicológico al paciente, bueno, pues aquí nos comenta la madre que la primera cita su hijo tenía pues un cambio de terapeuta,
que tenía bastante estrés por exámenes, problemas en el instituto, etc. Entonces, bueno, aquí intentamos dar el mejor apoyo psicológico a nuestros pacientes porque muchos tienen miedo a venir al dentista por ser juzgados, ¿vale? Por malas experiencias que tuvieron en la infancia o por traumas que tuvieron. Bueno, pues concluyendo, el bruxismo afecta a mucha población, a adultos, a nuestros niños, a nuestros mayores, entonces hay que tener muchísima empatía. Es multifactorial, como ya hemos dicho, y eso que se investiga para saber más de él. Sin embargo, no es algo muy tratado. Creo que la concienciación es el trabajo primordialmente más importante que tendríamos que hacer como higienistas bucodental, ya que es de gran importancia, desarrollando así la labor que tenemos asistencial, la labor que tenemos educadora y también la preventiva. Bueno, quiero terminar el trabajo dando las gracias a 3 personas que son María Martínez, que fue mi tutora el año pasado, con sus frases positivas siempre nos ha ayudado muchísimo. Quiero dar las gracias también a Clara Parejo, que es mi tutora de proyecto de este año, y a Sara Aguilar, que he tenido el placer de conocer en vivo en los exámenes del pasado semestre y también ha sido mi tutora este año y me ha ayudado muchísimo. Y he utilizado esta diapositiva como final porque cada historia tiene su fin, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo. Entonces, bueno, hay que ir a por ello. Esto nos lo han enseñado muy bien los tutores y todas las cosas con esfuerzo se consiguen. Así que muchísimas gracias y solo espero que os guste muchísimo mi trabajo, este que con tanto esfuerzo he elaborado. Hasta luego.